Buenas tardes. Por favor, siéntate. Ponte cómodo. ¿Qué te trae por aquí? Sí, veo que la vez pasada nos quedamos en la parte donde me decías que tenías muchas pesadillas, ¿cierto? Que te sentías súper inquieto a la hora de dormir, de relajarte. Yo creo que es muy importante que vayamos a fondo en tu inconsciente, ¿ok? A veces el problema es más grande de lo que se ve, como un iceberg. Tú dices sentirte bien, no tener particularmente problemas, pero a la hora de la verdad no logras dormir ni tranquilizarte cuando llega el momento de relajarte, descansar, ¿cierto? Ok. Ahora hoy te voy a guiar en un viaje a tu interior, a tu inconsciente. Se va a tratar de un test psicológico, pero más que un test psicológico, se va a tratar de un juego mental, ¿ok? Que me va a ayudar a explorar tu inconsciente. Es un test psicológico simbólico. Vamos a ponerlo así. Ahora lo que te voy a pedir es que te pongas, por favor, en una posición cómoda, que te relajes lo más que puedas. Pongas tu mente en blanco. Concéntrate solo en mi voz. Ok, trata de ignorar cualquier ruido, sonido externo que no provenga de mí, de mi voz, ¿vale? Y prepárate para entrar en un mundo misterioso, pero sobre todo profundo y personal, muy, muy personal, ¿vale? Comencemos. Ahora, imagina que estás caminando por un bosque muy, muy antiguo. Puedes percibir que es súper antiguo, que está ahí desde muchos antes que tú. Los árboles son altos, altísimos. El aire huele a tierra húmeda y hojas secas. Mientras caminas, sientes como el crujir de algunas hojas secas debajo de tus pies. Imagina cada mínimo detalle de este bosque antiguo. Escuchas crujir y crujir de tus pasos sobre el suelo. Imagina el sonido. Imagina la percepción del sonido. Una brisa suave, tiepida, perfecta acaricia tu rostro. Siente el pasar de la brisa por tu cara, por tu pelo. Tras unos minutos caminando, te detienes. Frente a ti aparece una puerta de madera, incrustada entre los árboles. Es antigua, pero parece esperarte. La puerta está ahí, aparece delante de ti y está esperándote. Es como si llevara esperándote toda la vida. La puerta está ahí para ti, solo y exclusivamente para ti. Muy bien. Ahora voy a pedirte que la abras y entras en un mundo surrealista, ¿ok? Imagina todos los detalles. Háblame. Dime todo lo que te imaginas. Todo lo que va pasando por tu mente. Muy
es un jardín secreto. Te encuentras en un mundo surrealista, un jardín secreto lleno de objetos misteriosos, casi mágicos. Cada uno de ellos tiene un significado oculto. ¿Ok? Y tú vas a elegir uno de ellos. Sobre una mesa de piedra, encuentras 4 objetos. Tómate tu tiempo, míralos bien y sobre todo vas a elegir solo uno. Lo primero que ves, el primer objeto es una llave dorada, antigua, con grabados extraños, curiosos. Se ve que tiene mucho tiempo ahí. El segundo objeto es un pequeño espejo con el cristal un poco opaco. El tercer objeto es una caja cerrada con algunos grabados sobre ella, con símbolos tallados. Y por último, notas el cuarto objeto, que es una pluma blanca, suave, ligera, que flota apenas en el viento, muy ligeramente. Entonces son 4 objetos: la llave dorada, el espejo pequeño, la caja cerrada y la pluma ligera. ¿Cuál objeto eliges y por qué? Y sobre todo, ¿qué sensaciones sientes mientras haces tu elección? Elige con calma. ¿Ya lo tienes? ¿Qué has elegido? Perfecto. Recuérdalo con atención, recuerda tu elección. Igualmente la agrego acá para no olvidarnos. Muy bien, has elegido tu objeto. ¿Por qué lo has elegido? Porque ese objeto precisamente. Interesante. Muy interesante. Al tomar el objeto, aparece una nueva puerta enfrente de ti. Tiene 4 posibles inscripciones. Solo una se siente tuya, ¿vale? Y a continuación voy a darte las opciones de las frases que están escritas en ellas. Escoge una de estas frases, la que sientas tuya. ¿Ok? A ver, la frase número 1 es: la verdad siempre encuentra la forma de salir. La verdad siempre encuentra la forma de salir. La segunda frase: todo es un reflejo de lo que llevas dentro. Todo es un reflejo de lo que llevas dentro. Frase número 3: el misterio no es lo que da sentido a la vida. El misterio no es lo que da sentido a la vida. La cuarta frase:
como lo que no se dice. Nada pesa tanto como lo que no se dice. Muy bien. ¿Qué frase eliges? ¿Con cuál resonaste más? ¿Cuál es la frase que has podido escribir tú mismo que sientes tuya? Ok. ¿Por qué has elegido justamente esa frase? Ok, entiendo perfectamente. Recuérdate la frase que has elegido, ok. Si la 1, la 2, la 3 o la 4. Igualmente yo me la anoto por acá. Muy bien, perfecto. Ahora, sigues delante de la puerta. Ahora voy a pedir que la cruces. ¿Vale? Al cruzar la puerta, te encuentras con un personaje. Un personaje curioso. No te habla, no te dice nada. Ese personaje solo te mira. Es tu guía. ¿Quién es? ¿Quién es tu guía hoy? Número 1. Un niño con los ojos cerrados. Un niño con los ojos cerrados. Número 2. Una anciana vestida de blanco. Número 3. Un animal que te observa. Puede ser un búho, un lobo, un ciervo. Elígelo tú. Es un animal que te observa. ¿Qué animal es? Y la número 4. Una figura envuelta en niebla. Sin rostro claro. ¿Ok? Una figura envuelta en niebla sin un rostro claro. ¿Cuál de estas 4 figuras o personajes es tu guía? ¿Y por qué lo has elegido? Entiendo. Muy bien. Ahora que has elegido cada uno de los símbolos, voy a explicarte la interpretación de cada uno de ellos para que seas tú mismo en primera persona que saquen tus conclusiones a través de las elecciones que has hecho hoy y me digas qué es lo que está tratando de decirte hoy tu inconsciente. Vale, ok. Voy a revelarte qué dice acerca de ti. La parte 1, que es la elección del objeto, ¿no? Si has elegido la llave dorada, eres una persona que busca respuestas, te guía la necesidad de comprender, de saber, de entrar en lugares que otros no se atreven. Necesitas respuestas. La llave representa tu deseo de desbloquear partes de ti mismo que aún no conoces. ¿Ok? Probablemente no te llevas muy bien con la duda y quieres siempre reflexionar y conseguir respuestas a todo. Y
explorar de ser necesario para conseguirlas. Número 2. Si has elegido el espejo opaco, buscas verte con honestidad, pero a veces te cuesta aceptar lo que descubres. ¿Ok? Tienes una profunda vida interior y estás en un proceso de reconciliación contigo mismo. No te juzgues tan severamente. Aquí tal vez tengamos que trabajar un poco en nuestra autoestima, probablemente. Tal vez es eso lo que falta. En cambio, si has elegido la caja cerrada, muy probablemente es la indicación de que guardas secretos. Eres protector de tu intimidad y sobre todo eres protector de tus emociones, ¿vale? Tal vez tienes un talento o una herida que aún no has mostrado al mundo y necesitas tiempo para hacerlo. Aún no estás listo, o al menos no te sientes listo para hacerlo. Pero el hecho de saber que guardas un secreto o una emoción o un pensamiento importante dentro de ti podría estar causando molestias, por así decirlo. Solo tú sabes cómo te sientes. Por último, si has elegido la pluma blanca, eres sensible, libre y un poco nostálgico. La pluma representa tu alma ligera, tu deseo de volar, de dejarte llevar más allá. Pero también y sobre todo tu necesidad de protección. A ver, ¿qué objeto habías elegido? Coincide con lo que estás atravesando o sientes en este momento. Vamos con la siguiente. Por ejemplo, la frase de la puerta. Si has elegido la primera frase, la verdad siempre encuentra la forma. Eres alguien que valora la autenticidad y, aunque a veces duela, prefieres la verdad cruda, incluso a una mentira que te haga estar bien. Prefieres el dolor de la verdad, sin duda alguna. La honestidad es lo que prefieres. Frase número 2. Todo es un reflejo. Eres introspectivo. Sabes que todo lo que te afecta dice algo sobre ti. Buscas sentido y crecimiento en cada experiencia. Frase número 3. El misterio da sentido. Te mueven la curiosidad y el asombro. Te aburres con la rutina y necesitas lo mágico, lo simbólico para sentirte nuevo. Por el otro lado, si has elegido la última, nada pesa tanto. Eres emocionalmente profundo, no hay duda de eso. Guardas cosas que no siempre puedes decir. Tus silencios pesan, pero también y sobre todo tus silencios te definen. Luego, y por último,
está la elección de tu guía. Si has elegido al niño con ojos cerrados, probablemente tu niño interior tiene muchas heridas o tiene alguna herida, pero también es fuente de creatividad y de intuición. Si has elegido la anciana de blanco, hay una sabiduría en ti que no siempre reconoces. Sabes más de lo que crees, pero dudas de ti mismo constantemente. Así que date un poco más de confianza. Por otro lado, si has elegido el animal misterioso, tu instinto está muy desarrollado. Sabes leer el ambiente, las intenciones, las personas. Eres protector y probablemente muy reservado. Aquí voy leyendo todas tus respuestas y creo que de verdad ha sido muy revelador tus respuestas hoy. ¿Tú qué piensas? Vuelve poco a poco, poco a poco. Respira profundamente. Date el tiempo de analizar lo que te he dicho y las elecciones que has hecho. Respira profundo. Las respuestas han estado dentro de ti todo este tiempo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Creo que ya sabemos entonces cuál es la causa de tu inquietud y de las posibles pesadillas nocturnas, ¿cierto? Hazme saber en tus valoraciones aquí abajo cuáles han sido tus respuestas y por qué crees que las has elegido. Estoy aquí para ayudarte a responder cualquier duda acerca de tu test psicológico. Gracias por haber estado aquí conmigo y compartir esta experiencia. Ha sido muy revelador. Hasta la próxima. Chao, chao.